que es al espacio para que los hemos invitado. Me acompañan los profesionales que están en proceso de formulación. La administradora Mariel Grijalva, la ingeniera Joana Mosquera. En estos momentos pues, no se encuentra, pero también nos acompaña la ingeniera agrónoma Ana María Serna y mi compañero que está allá en la puerta, Daniel Castro, comunicador social. El objetivo del día de hoy es contarles un poco qué hemos avanzado en el proceso de formación de la política pública y que nos hagan algunas contribuciones con respecto a la construcción de algo que se llama el plan de acción. Sin embargo, previamente pues queremos conocer un poco quiénes nos acompañan. Por tanto, pues nos gustaría que nos comentaran cuál es el nombre de cada uno de ustedes, de qué organización vienen o de qué proceso vienen. Tranquilo. Podemos comenzar por cualquiera de los lados. Bueno, comencemos aquí por nuestra compañera Mariela Rodríguez, quien también es una de las gestoras de este proyecto de la Secretaría de Educación. Y seguimos pues con los presentes que a buena hora llegó a acompañarnos. Entonces, Mariela, tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos. Mariela Rodríguez, la subsecretaría de Calidad, en este momento acompañando este proceso de construcción de la política pública educativa rural. De verdad agradecerles la presencia en el día de hoy y también la posibilidad de que se conviertan ustedes en multiplicadores de este proceso que estamos construyendo, este proceso que estamos no iniciando porque lo iniciamos ya el semestre anterior, pero que cada vez estamos con actores diferentes, ¿no? Y requerimos es eso, la mirada de todos ustedes desde la experticia de sus sectores, de sus ámbitos, para que nos planteen situaciones que pueden ser mejoradas, situaciones que pueden ser propuestas, situaciones que pueden elevarse a proyectos y que de verdad la política pública educativa rural sea de verdad en un contexto real y con ejecuciones reales. Entonces, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Luis Enrique Arcila, yo vengo de la vereda del Otoño, corregimiento de La Buitrera, hago parte de la Junta Administradora del Acueducto, Acuaotoño, y hago parte del Consejo de Cuenca de la CBC, y tenemos un grupo de trabajo en La Buitrera, pues estamos haciendo un trabajo investigativo con respecto a lo de Cali Distrito, pues es el motivo de mi presencia aquí, tomar información de lo que ustedes están programando. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Marcos Duque, también de la vereda del Otoño, de La Buitrera, pertenezco a la Junta de Acción Comunal y mirar cuál es el componente que atañe a la educación rural y de profesión ingeniero ambiental. Buenas tardes para todos y todas, mi nombre es Karen Gaviria, yo hago parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, subsecretaría TIOS, pertenezco al equipo de la zona rural, por lo cual me llegó también la invitación junto con otros compañeros que no pudieron asistir, pero entonces la idea es acompañarnos en esta reunión. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Nayeli Collazo, soy secretaria delegada del Comité de Planificación de Pueblo Nuevo, corregimiento de Los Andes. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es José Ernest Pérez, soy el presidente de la vereda Pueblo Nuevo, corregimiento Los Andes. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Márez, del corregimiento de La Buitrera, hago parte de la Junta Comunal de las Juntas y pues muy interesada en el tema de las políticas públicas de educación rural, ya que nuestros recursos de situado fiscal fueron priorizados para educación y para un tema de la institución educativa. Muy interesante. ¿Trabajo con el rector? Sí, con excelente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alonso Rodríguez Cruz, soy delegado de la Mesa de Uso, Ocupación y Gerencia de Parques Nacionales y además soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Praga del corregimiento de La Buitrera. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí. Ahí llega nuestra compañera Ana María, que le estaba mencionando, nuestra ingeniera agrónoma, que ella se va a presentar también. Buenas tardes a todos y todas.
muy complacido de compartir este espacio en donde estamos pensando las dinámicas también de la educación desde lo rural y la vida que se requiere de ahí. Estoy aquí apoyando un equipo de todo el tiempo, pero pues de cierta manera venimos construyendo en conjunto unas miradas de mejorar pues mismo las dinámicas de la educación rural en Cali. Estoy motivando un proyecto, una estrategia educativa que es las vueltas escolares como la vida integrado. Entonces pues desde ahí también es como el aporte de las instituciones. Listo, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tarde del día de hoy? Como les mencioné, en primer lugar, presentarles cuáles son los avances del proceso de formulación de la política pública de educación rural. Esa política pública de educación rural hace parte del actual plan de desarrollo del alcalde Oliver Ospina, específicamente Dimensión 3, Cali por nuestra casa común. No sé si ustedes han revisado el plan de desarrollo, aquí la pueden encontrar. Es un indicador del plan de desarrollo, la formulación de esta política. Allí está cuál es el código. Digamos que se espera tener un impacto de base que son las 3 instituciones educativas rurales. Bueno, allí está Incolvalet también, pero en realidad son 3 instituciones educativas rurales, los 15 corregimientos y toda la comunidad educativa. Y ese es el código de la ficha con el cual ustedes pueden buscar este proyecto. Pese a que la política pública es un indicador explícito en este plan de desarrollo, desde hace por lo menos 10 años atrás se viene trabajando en los diferentes colectivos rurales, maestros, maestras, comunidad, por sacar esta política adelante. Solo que pues en gobiernos anteriores pues no se había elevado a un indicador de plan de desarrollo. Para que esta política sea una realidad, nosotros como equipo formulador vamos a presentar a través pues, del secretario y de un concejal, vamos a presentar esta propuesta como un proyecto de acuerdo municipal para que el consejo la discuta y la apruebe. Pues esperamos pues que con correcciones, con ajustes, pero que finalmente pues, le den viabilidad. ¿Cuál es el periodo que abarca esta política? 10 años. Si nosotros logramos presentarla ahora en octubre, que se coloque en la agenda legislativa, sea aprobada y comience a funcionar desde el 2023, pues estará vigente hasta el 2033. Entonces, en primer lugar, queremos presentarle como cuáles han sido esos avances en ese proceso de formulación, y en segundo lugar, invitarlos a colaborar desde su conocimiento y experiencia a la construcción del plan de acción. Para eso, pues en su momento les vamos a pasar unas matrices, pues allí se subdividen en grupos y a partir de un debate, una charla colectiva, pues esperamos que nos puedan aportar en la línea de lo que nosotros llamamos los lineamientos. El objetivo de esta política pública, como está en el plan de desarrollo, consiste en formular la política pública de educación rural integral pertinente en los corregimientos, de modo que converse con los problemas territoriales de las instituciones educativas, generando una apuesta formativa incluyente con toda la infraestructura pedagógica que redunde en una verdadera apuesta de calidad en la ruralidad caleña. Como ustedes van a poder observar dentro de poco, el objetivo no es un proceso educativo en sí mismo, es decir, un proceso educativo que solamente redunde en la calidad de la educación de las instituciones educativas. Claro, eso es importante, pero lo que se busca es que se pueda construir una política que atienda no solamente la oferta educativa formal, sino que atienda todos los procesos educativos del territorio, que esa apuesta pueda conversar con las zonas urbanas y con las zonas periurbanas, y en tercer lugar, que sea una educación que dialogue y pueda atender en cierta medida las problemáticas de las comunidades rurales. Es decir, una escuela y un proceso educativo que esté dialogando con las dificultades de las problemáticas rurales
y que contribuye en cierta medida pues, a solucionarlas. Creo que al principio estaban preguntando que si esto tenía que ver, escuché por allí, tenía que ver, digamos, con las nuevas iniciativas del presidente electo y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Muy seguramente se marque mucho en las propuestas que tiene él. Sin embargo, esta política ya viene andando mucho antes de que se lanzara la presidencia y que comenzara a hacer todas sus propuestas. Esta política tiene una relación muy estrecha con los acuerdos de paz. Porque en los acuerdos de paz quedó un capítulo dedicado a la educación, ¿sí? En los acuerdos donde se indica que se va a trabajar por una reforma agraria integral, allí aparece el trabajo por una educación rural integral. Es decir, tiene ese antecedente. Y actualmente, en el marco de esos acuerdos de paz, en los documentos que están allí, aparece el Plan Nacional de Educación Rural. Entonces, esta política está enlazada con ese plan, está enlazada con esos acuerdos de paz, y esperamos que, si es aprobada, quede enlazada con las nuevas políticas del nuevo gobierno, de su plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo que se ha dicho que va a fortalecer las zonas rurales, las zonas agrarias, la economía campesina y muchos de los procesos que se dan en el campo, porque sabemos que históricamente las zonas rurales pues, han sido unas zonas olvidadas, y buena parte de ese olvido pues, es lo que ha generado el gran conflicto social, el gran conflicto armado, y que nos ha llevado pues, a estos 200 años de guerra y dificultades. Entonces, en teoría, pues el nuevo gobierno va a trabajar en esa línea, y esperamos pues que pueda apalancar esta política, que con la buena discusión que va a tener el Consejo, pues esperamos que arranque en el próximo año a ser ejecutada. Una política pública tiene como cuatro grandes momentos, para que nos ubiquemos un poquito en lo que vamos a charlar. Hay un momento que se llama agenda. ¿Y qué significa agenda? Los diferentes actores políticos y sociales se ponen de acuerdo en torno a la necesidad de construir la política. Anteriormente no se trabajaba con políticas públicas. Después de los años 90 en adelante, a partir de una cosa que se llama la nueva administración pública, se comenzó a pensar, en el marco de la nueva Constitución Política de Colombia del 91, se comenzó a pensar que era necesario trabajar a partir de políticas públicas. Sin embargo, eso pues, fue una iniciativa que se comenzó a gestar, pero no se vino a cristalizar, sino, podríamos decir, en los últimos 10 o 15 años. En ese sentido, pues en un principio no había políticas, y posteriormente pues hubo muchas discusiones en torno a qué políticas era necesario crear y cuáles no. Entonces, una política tan importante como política de infancia y adolescencia no había, política de infancia y adolescencia, no había política de equidad de género, ni política de la mujer. La política que atiende a las personas en condición de discapacidad tampoco existía. Es decir, unos ejes de trabajo que son muy importantes en el pasado no existían, porque la forma en que operaba el Estado era otra totalmente diferente. Entonces, el primer momento de una política es cuando los actores sociales y políticos deciden que es necesario crear la política. ¿Sí? Digamos que ese momento ya pasó, las condiciones para que se gestaran ese momento ya pasaron. Podemos hablar de unos 10 o 15 años atrás de la ciudad de Cali. Es importante mencionar que esta y por lo menos unas otras dos son pioneras en Colombia, porque no hay políticas públicas de educación rural. Hay construido una para Bogotá, hay construcción otra para Medellín. En la ciudad de Buga se ha construido una política pública de educación que tiene un componente importante rural, pero no existen muchos antecedentes en Colombia de construcción de política pública de educación rural. O sea que esta política, pues, de algún modo es pionera junto con la de Bogotá, pero la de Bogotá, pues, es muy diferente en sus enfoques y en su perspectiva de trabajo. El segundo proceso de una política pública es la formulación. Lo que les vamos a exponer aquí es en qué va la formulación.
El tercer momento de una política pública es la ejecución, la implementación. Buenas tardes, que nosotros esperamos hacerlo a partir del próximo año y durante los siguientes 10 años. Esa es la fase de implementación. Y viene, por último, la fase de seguimiento y evaluación. ¿Sí? Entonces, para que nos podamos situar en qué escenario estamos. Primer momento de una política pública, la agenda. Segundo momento, la formulación. Tercer momento, la implementación. Cuarto momento, el seguimiento y la evaluación. Nosotros, en este momento, estamos en el proceso de formulación. Cuando logremos que sea aprobada como proyecto de acuerdo municipal, podremos comenzar el proceso de implementación. La política, en lo que aprueba el Consejo Municipal, es un horizonte articulado a acciones estratégicas que tienen unos recursos asignados como proyección y que se espera que los próximos gobiernos que vienen, que van a ser elegidos, pues tengan, digamos, esa obligatoriedad de dar cumplimiento a esas acciones estratégicas. Acciones estratégicas no son proyectos. Acciones estratégicas no son proyectos. Acciones estratégicas son grandes ejes de trabajo, son grandes ejes de acción. No son proyectos. Claro, las acciones estratégicas se tienen que convertir en proyectos, pero no son proyectos. Bueno, entonces a continuación les vamos a contar en qué va ese proceso de formulación. Bueno, entonces, para la construcción de este proceso de formulación, hemos desarrollado un trabajo participativo. Es decir, que hemos convocado, hemos dialogado con los diferentes actores que hay en la ruralidad. Bueno, todavía falta pues seguir dialogando con muchos, pero hemos intentado abarcar un diálogo amplio e incluyente con muchos actores de la ruralidad. En ese sentido es una política que se está construyendo de manera participativa, de abajo hacia arriba. Claro está, siguiendo la metodología del marco lógico que establece el área de planeación de la alcaldía municipal. Eso sí ya está ahí establecido. La política hay que hacerla bajo los lineamientos del marco lógico. Pero nosotros no estamos construyendo una política aquí desde el piso 13 de la Subsecretaría de Calidad, ni la estamos construyendo desde el escritorio, la hemos venido construyendo desde los territorios. Hoy los estamos convocando ustedes aquí, pero nosotros hemos hecho un despliegue y un trabajo de campo en los territorios y en las comunidades. Para ese trabajo de campo establecimos tres grandes zonas organizadas por lo que podemos llamar tres grandes cuencas. Aunque sabemos pues que cada río casi que conforma una cuenca en sí misma, ¿cierto? Pero podemos hablar como de tres grandes cuencas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Puedan. La primera zona de trabajo. La primera zona de trabajo ha estado conformada por los corregimientos del Saladito, La Elvira, La Paz, La Castilla, Golondrinas y Monteverde, que abarca el río Guacatal, Quebrada del Chocho, y hemos denominado como la cuenca Río Caldo. La segunda zona que trabajamos es contigua a la anterior y está conformada por los corregimientos de los Andes, Pichindé, La Leonera y Felidia, lo que abarca los ríos Pichindé, Felidia. Y la tercera zona es una zona pues más bien como híbrida, porque es una zona que abarca por un lado Navarro del Hormiguero, que son corregimientos de zona plana,
que están allí en el valle aluvial del río Cauca. Y en segundo lugar, unos corregimientos que están en los farallones, que son Pance, Villa Carmelo, La Buitrera y una parte de los Andes, pues que cubre los ríos Pance, Lili, Meléndez, Cañaveral. Entonces, el trabajo de campo lo hemos hecho en estas tres grandes áreas. El año pasado teníamos un líder por cada una de esas zonas y estuvimos desarrollando una serie de talleres, conversatorios, diálogos en cada uno de esos territorios. Entonces ustedes se preguntarán qué tipo de trabajo participativo han hecho en la política. Entonces hemos hecho 19 talleres hasta el momento. En esos talleres han participado rectores, docentes, estudiantes, padres de familia, funcionarios de la Secretaría. Muchos de ellos los hemos realizado en las instituciones educativas, los hemos realizado en la Junta de Acción Comunal, en los espacios comunitarios de los territorios. Nosotros hemos recorrido esos territorios, en particular yo he recorrido todos esos territorios: Navarro, El Hormiguero, Pance, Villa Carmelo, Saladillo, Lidia. Perdón, iba a preguntar una cosa que me llamó la atención, que usted habla de 3 cuencas. Sí, tres grandes cuencas. Sí, 3 grandes cuencas, pero en realidad son 4 grandes cuencas. Una es la cuenca de la Guacatar, que es donde está Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Golondrina, Monteverde. La otra, que es la Río Cali, verdaderamente, donde está el Río Cali, es Feliria, La Leonera, Vicindé, Andes, Villa Carmelo. La otra, la tercera, es la del Río Pance, Río Meléndez. Son 2 grandes ríos. Exacto, y Lili. Y la última es la del Río Cauca, que es Hormiguero y Navarro. Sí, nosotros juntamos el trabajo de Hormiguero y Navarro con la zona de Pance con Villa Carmelo. Pero claramente, bueno, si nosotros no fuésemos en detalle, cada río de esos conformaría una cuenca, ¿cierto? Y a partir de sus afluentes, pues se conformarían microcuencas. Sin embargo, por términos operativos, pues los dividimos como en 3 grandes áreas que coinciden más o menos con 3 grandes cuencas, pues con la gran cuenca del río Cauca, ¿no? Disculpe una pregunta. Bueno, usted ya dice que por temas operativos se unieron esas 2 cuencas, pero si nos vamos al nivel educativo es totalmente diferente. Hormiguero es una zona que si usted ya la estudiaron, como dice que tuvieron todos los talleres y demás, y Navarro son zonas ancestrales. Sí. Entonces, realmente me gustaría que nos explicaran esa parte, porque si nos juntan con Pance y otras partes, es totalmente diferente. Ahí en el Somos Hormiguero, una zona étnica. en el Hormiguero y en Navarro hay consejo comunitario. Y tenemos consejo comunitario. No, cuando les mencionamos que las unimos, lo estamos hablando sobre todo en términos administrativos. Nosotros hicimos talleres individuales y talleres conjuntos entre esas zonas. Nosotros fuimos a Navarro, fuimos varias veces al Hormiguero, solamente a Navarro del Hormiguero. Inclusive aquí nuestra jefe de núcleo nos estuvo acompañando en el Hormiguero en una de esas salidas. Fuimos a La Buitrera varias veces, fuimos a Pance varias veces, fuimos a Villa Carmelo varias veces. Y en otras veces los unimos todos para que dialogaran, ¿sí? Porque digamos que, claro, tienen visiones diferentes, pero necesitábamos, y ahorita ya se los vamos a mostrar, no solamente unimos eso, luego unimos los 15, ¿sí? Porque pese a que indudablemente hay que hablar de territorios y de ruralidades, nosotros necesitamos formular una política pública de educación rural. Entonces, claro, cuando les comencemos a presentar los lineamientos y lo que hay detrás de cada lineamiento, claro, allí van a comenzar a emerger las particularidades territoriales, porque no es lo mismo, ¿sí?, los problemas que tiene La Paz a los problemas que hay acá al otro lado en La Leonera, y los problemas que hay allá en Pance y los problemas que hay acá en Navarro. Claro, tiene una connotación diferente. Hay particularidades. Entonces, cuando nosotros decimos que hicimos esa división, es sobre todo una organización más operativa, pero como ustedes lo pueden observar allí, hemos hecho un despliegue individual en cada una de esas, digamos, microcuencas,
Y también hemos hecho unas reuniones en las cuales los hemos unido para que conversen, porque sí hay unos problemas que son transversales. Solamente te doy un ejemplo y ya te doy la palabra. Avance de la zona urbana sobre la zona rural. Sí, está presente en Navarro y está presente en el Hormiguero. Nosotros ya estuvimos en el Hormiguero y nos dio la rectora del Hormiguero. Aquí se duplicó la población que estamos atendiendo, porque esa es una zona de expansión de la ciudad, de la zona urbana, y allí construyen unas mega urbanizaciones. Y entonces, claro, uno puede creer, digamos, como ciudadano, que eso es un sector de clase media y que no necesitan instituciones educativas públicas, ¿sí? Cuando resulta que hay una demanda impresionante, al punto que el secretario ya estuvo allá porque se está viendo un terreno para poder hacer una nueva institución educativa. Pero no solamente ese es el problema del Hormiguero, es que ese es el problema también de Montebello, que claramente es un corregimiento, pero en su estructura sociológica, en su estructura antropológica, en su estructura económica, es una zona muy parecida a la que está en la Comuna 1, ¿sí? Que está aquí contigua, que es Terrón Colorado, pero sin embargo es denominado una zona de corregimiento. Lo mismo pasa con la Buitrera, ¿sí? Y lo mismo eventualmente puede estar pasando en algunas zonas contiguas entre Felí y entre La Leonera. Es decir, el avance de lo periurbano y lo urbano sobre lo rural. Entonces, hay unas particularidades. Hay unas particularidades en los corregimientos y en los territorios, pero también hay unos elementos que son transversales, ¿sí? Como por ejemplo lo que nos comenta aquí el compañero Cali Distrito. Cali Distrito es algo que va a ser transversal a todos, ¿sí? ¿Cómo van a quedar organizados los corregimientos en la nueva estructura político-administrativa? ¿Sí? Eso, claro, eso emerge en todas las charlas, porque es un tema muy importante, porque incide, por ejemplo, en la nueva organización de las instituciones educativas y en la desconcentración y en la reorganización de la misma Secretaría de Educación y la otra Secretaría a nivel de los territorios. Aquí me dicen que vienen del Otoño, ¿cierto? El Otoño está en la parte más alta de la Buitrera. De la Buitrera, y tiene una sede de la institución educativa, y la otra está acá abajo en el plano, ¿sí? Si se hace la fusión de la Comuna 22 con Pance y la institución educativa queda en esta área de acá, ¿qué pasa con el Otoño? ¿Sí? Por ejemplo, son temas que nosotros nos hemos sentado a dialogar con Carlos Rojas. Ya hemos tenido por lo menos 3 reuniones con ellos, ¿sí? Pero ahorita les hablo del tema de Cali Distrito, porque es un tema que tenemos que tocarlo de manera específica en el proceso de selección. Entonces tienes la palabra tú y por favor te presentas, dado que ya cuando llegaste habíamos pasado la presentación, y seguimos con el compañero que también se presenta porque no había presentado. ¿Listo? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Mi nombre es Paola Andrea González Velasco, yo soy representante de la institución educativa del Hormiguero. Creo que me aclaró usted un poquito el panorama, porque entiendo ahora que eso dijiste que se debe a criterios administrativos. Un trabajo, es una forma de organizar nuestro trabajo de campo, exacto, pero no corresponde. Pero yo hice la intervención porque precisamente tenemos en el corregimiento el tema de Cali Distrito, que ya pues hubo una serie de mapeos, ¿sí?, en donde nuestra institución podría quedar como parte de la Comuna 22, sabiendo que nosotros somos una zona ancestral, que tenemos un PEC, ¿sí?, somos una institución educativa, y al pertenecer a Pance son muchas las diferencias en donde se perdería realmente la misión y la visión que tiene la institución. Entonces, cuando se nombra pues la unión, yo dije, de pronto hay que tener claridad en eso, porque es un tema delicado y que sí es bueno dejar en claro. Sí, se parecía a la unión de Cali Distrito. No, y no tanto eso, sino tener claros los criterios por los cuales se decide hacer esa unión, esa zona 3 que está ahí en ese mapa. Sí. Y especialmente tocar siempre las individualidades de los territorios, que usted acaba de nombrar, que en el transcurso de la presentación se van a ver esas particularidades de cada territorio, ¿cierto? Sí, nosotros estuvimos hablando largamente con la licenciada Dorado, sí, y nos estuvo presentando de manera detallada. Inclusive nosotros hemos ido varias veces allá.
No sé si, inclusive yo estoy haciendo socialización allá, me imagino que tú no estabas allá porque no ya... No, estaba en la de Cali Street. Ya me habían visto. No, esa división por zonas que está allí, no tiene ninguna implicación en el resultado que nosotros hemos elaborado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de división territorial en la política. O sea, para que ahorita lo abordamos, porque es un tema muy importante de Cali Distrito con el que tenemos que dialogar, pero nosotros no estamos montados en las propuestas de reorganización administrativa de Cali Distrito. Esta política se está formulando sobre la base de la actual división político-administrativa y la organización AIRES, que ha participado en muchas de estas socializaciones, ha presentado pues en conjunto con nosotros al gerente de Cali Distrito pues su propuesta de que que ellos no están de acuerdo con esa fusión de localidades urbanas rurales y finalmente a lo que se ha invitado es a pensar de manera detallada al señor Carlos Rojas que es lo más pertinente en términos de desconcentración y reorganización para el sector educativo, específicamente, pues sí, hay que pensar en otros sectores, pero para el sector educativo. Entonces nosotros por el contrario, hemos estado exponiendo las ventajas y desventajas de las posibles divisiones, si son 4, 5, 7, las que sean, de qué puede ocurrir, pero la política es anterior a ese proceso de distritalización, y nosotros no nos montamos sobre él, nos montamos sobre la actual división político-administrativa. Y en segundo orden, ese trabajo de campo que les mostramos aquí, pues es una división más operativa de nosotros, pero ya en la política propiamente dicha no aparece ningún tipo de división, ningún tipo de parcelización, sectorización, porque es una política que inclusive no solamente se está creando para la zona rural, sino que se está creando para toda la ciudad de Cali. Y antes de darle la palabra, el problema no es solamente con Cali Distrito, porque en el 2024 viene la actualización del POT, ¿sí? El POT es el que muy seguramente va a transformar o va a comenzar a entrar en disputa con los territorios de los consejos comunitarios. Bueno, ya lo hizo primero el Plan Jarillón en Navarro, y allí pues ya sabemos, hubo unos desplazamientos, tumbaron unas casas. Navarro, pues sí, en Hormiguero tiene dificultad, Navarro sí que tiene mucho más, tanto en términos de orden público como en términos de convivencia social, la institución educativa. Yo no sé si ustedes han ido a ver, el río Cauca pasa aquí y la institución está aquí. Es la zona de protección del río. O sea, literal, el río Cauca pasa aquí y la institución está aquí. Y cuando el río Cauca se crece mucho, el agua del río Cauca se entra por el patio del colegio, ¿sí? Solamente que no lo pueden trasladar todavía porque hay todo un proceso legal. Entonces allá hay una dificultad, esa es una de las dificultades, y la del hormiguero es que es muy posible en el POT del 2024, pues para comentarlo aquí, aunque eso no nos corresponde a nosotros dentro de la política, pero hay que tenerlo en cuenta, muy posiblemente ese POT comience a expandir los límites de la zona urbana sobre la zona rural que colinda justamente con los territorios colectivos del Consejo Comunitario. Eso tiene unas implicaciones económicas, sociales, culturales, pero para propósitos de la institución educativa, pues tiene unas implicaciones en términos de su PI, ¿sí? O de su PEC, ¿cierto? Porque esa es una de las instituciones que son educativas, creo que son 24 o 25 instituciones educativas en la ciudad, creo que tienen 16 docentes en educativos, según nos dio la rectora, y pues tienen todo un proyecto en educativo. Entonces, bueno, pues porque históricamente y como poblamiento actualmente de población negra, ¿cierto? No solamente porque está allí, sino porque históricamente ha sido un territorio de poblamiento negro. Entonces, claro, si comenzamos a expandir allá zona urbana, ¿sí? Con otras dinámicas totalmente diferentes, pues eso allí va a tener una repercusión en la institución educativa. Esos elementos nosotros los hemos tenido en cuenta aquí, ahorita se los vamos a mostrar como propuesta de la política, pero eso tiene que dialogar con otras cosas, con Cali Distrito, con el POT, con el nuevo plan de desarrollo en el 2024, con el plan de desarrollo nacional, con la política agraria, con la implementación del acuerdo de paz, con la implementación de la política nacional de educación rural, que son varias políticas que entran a conjugar allí, ¿no? No solamente la política de educación rural,
Nosotros estamos colocando nuestro granito de arena y hacemos nuestra participación. Su nombre, por favor, de qué organización viene y cuál es la observación que tiene para hacer. Bueno, buenas tardes para todos. Me disculpa que ya llegó un poquito tarde, estábamos en otra reunión. Tarde, pero llegó. El nombre mío es Ángel María Aguirre, soy el presidente de la Junta Administradora Local de Montebello. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Quise venir por dos razones. Primero, para empaparme, porque la citación dice que la calidad de la educación. Y segundo, porque para el día 27 de julio soy el proponente en un control político al doctor Darwin en el corregimiento de Montebello. Y tercero, cuando llego, observo allí, habla de que han habido reuniones con 300 y pico de personajes de Montebello. Y yo soy el presidente. Y si llamo a mis demás compañeros y a las juntas del grupo comunal, ninguno tenemos conocimiento de esto. Ninguno hemos participado. Y en Montebello, yo hice un debate en el consejo con los concejales a la Secretaría de Educación. La deserción escolar, ¿a qué se debe? Una mala educación, el abandono porque está la institución. Entonces, ordenemos la casa y pensamos en las demás políticas. Y en cuanto a lo que tú tocas de Cali Distrito, nosotros estamos dando la pelea y vamos a dar la pelea. Y seguiremos dando la pelea porque sea rural, una sola localidad. Queríamos que fueran dos, una que estuviera la parte donde está Montebello y otra donde está la Buitrera por la población que tiene cada. Nosotros oscilamos más o menos entre 33 y 35 mil habitantes en Montebello. La Buitrera está entre 50 y 50 y pico, pero el uno absorbería al otro. Entonces allí tenemos que nos dieron un contentillo con unas unidades de gestión rural, pero vamos a ver los alcances. Vamos a ver los alcances, pero a nosotros lo que más nos interesa es las partes locativas, la parte de atención, el trabajo con los estudiantes, el trabajo con la familia, qué está haciendo la psicóloga, qué hacen verdaderamente allí, porque el abandono en Montebello. Y yo lo dije, me sostengo y pedí el audio al secretario del consejo, donde digo que los muchachos están prefiriendo irse a hacer otras cosas que verdaderamente ir allí, que es doloroso, que una directora que llevaba 18 años con un equipo de perifoneo en una moto, pidiéndole el favor a los padres de familia que fueran a matricular a los alumnos, peleándole a una institución como las Aguas la cobertura educativa. Entonces mire que hay cosas más de fondo más graves. A nosotros nos interesa también el territorio, la formación del muchacho. El POT, esperemos a que llegue el POT porque tiene que ajustarse también a las exigencias que va a poner cada distrito por localidades. Pero, ¿qué sacamos estas políticas? Y si los colegios nos están cayendo, la educación no es la mejor. Entonces, yo por lo menos vengo en son de eso, vengo en nombre de la comunidad de Montebello y me atrevo a sacar como ejemplo la institución educativa de Golondrina. Verdaderamente hay un rector allí. Nos cambiaron a la rectora porque la señora ya no aguantó más chaparrones y renunció. Nombraron un joven, me dicen que joven no lo conozco, inclusive dentro de la citación de control político al doctor Darwin, le mandamos la invitación a ver si le conocemos la cara. Porque es que llegan allí a los territorios y ni siquiera dicen, hombre, vamos a que me conozcan, a que integrémonos, hagamos política, hagamos gestión. Nosotros dentro del POAI de la JAL, para este año le colocamos 400 millones de pesos porque está cayendo un muro, al caerse el muro tumba el colegio. Hablé con un coordinador y me dijo en la parte de abajo aparecieron 2 dueños con escrituras y están cerrados por el colegio. Mire cosas graves que hay en cada institución. Si aquí hay rectores me disculpan, pero yo hablo por lo mío y seguiré y voy a dar la pelea por lo mío, porque para eso me hice elegir. No soy funcionario, soy un servidor público con unas directrices muy claras constitucionales y de ley, y por lo tanto voy a eso.
como la invitación al señor Nagui que nos explique todo esto. Me presentó una subsecretaria que iba a contratar lo del muro y hasta ahora no, ni siquiera ir a socializar, que es lo primero que tienen que hacer. Y las charlas que tú dices, yo creo de que esa socialización tiene que hacerse también con las organizaciones que están establecidas y tienen un marco de ley. Hasta el momento no hay nada. No hay nada, créanme que no hay nada, porque soy así. Entonces más adelante, de acuerdo a la charla, tomaré la palabra nuevamente. Bueno, no, muy importante su intervención por varias razones. Bueno, algunos de los problemas que usted relata es a los cuales pretende responder justamente la política, ¿sí? O sea, justamente esas dificultades de infraestructura, esas dificultades de acceso, esas dificultades de la calidad educativa son las cuales pretende responder los lineamientos. Tiene usted razón que en el ejercicio participativo en Montebello ha sido difícil. Justamente nosotros hemos estado en la institución educativa de Montebello y hemos dialogado con la rectora, inclusive por ahí lo tenemos en un video, ¿no? Se lo podemos colocar, nosotros estuvimos allá, tengo un video allá en la institución educativa. Ni siquiera tenía a nadie, y era muy grosero. Pero, sí, ahorita hablamos de eso, pero sería muy bueno que usted nos ayudara, y no es porque lo esté diciendo hoy, sino que ya lo tenemos planillado, compañera Mariel, la visita a Montebello. Pero habíamos tenido la dificultad que no contamos con los suficientes, digamos, canales para convocar a los actores. Pero ya que usted está aquí, ahorita al final de la reunión, y también con la ayuda aquí del compañero de Cali Rural, para que nos ayude a organizar una buena reunión en Montebello. Pero ya hemos ido a Montebello y a Golondrina, donde el profesor Aníbal, y a La Paz, donde el profesor Cuara, hemos ido varias veces. Inclusive hay una nota que salió recientemente en medios públicos de la Secretaría de Educación con lo que se hace en La Paz, que nosotros estuvimos allá. Entonces, muy importante ese tema, ir a trabajar fuertemente allá en Montebello, y ya lo teníamos planillado, pero sí hemos estado en toda esa zona. Claro, nos falta todavía convocar más actores, y justamente por eso acudimos al Cali Rural para que nos ayudaran a convocar otras organizaciones, pero hemos estado en ese trabajo. El año pasado también los habíamos convocado a ellos, solamente pues que ustedes saben que una vez se convoca y no llegan todas las personas. Pero todo esto que nosotros les estamos mostrando aquí, una política no tiene que ser representativa cuantitativamente, porque esto no es un proceso estadístico, ¿sí? No tiene que tener una representatividad estadística porque una política no se construye así. Sin embargo, sí necesita tener representatividad de las voces de los actores y los diferentes grupos organizados. Y eso es lo que hemos intentado hacer en esas reuniones que les estamos mostrando allí. Esos 19 talleres, 4 conversatorios, 19 mesas, 10 socializaciones. Toda esa información pública que ustedes pueden acceder a ella, porque esto es una ficha que está montada en SECOL, esto es un contrato público. Todo eso tiene sus soportes de quién fue, quién no fue, que tiene sus relatorías. Pero indudablemente es necesario seguir profundizando con varios actores. Por eso están ustedes hoy aquí, por eso vamos a ir a Montebello, por eso tenemos pendiente volver a La Paz, por eso tenemos pendiente volver a Golondrinas. Nosotros recientemente estuvimos en toda esa zona, estuvimos con el equipo de comunicaciones, con el equipo de calidad, con el que llama la ruta pedagógica, pero hay que seguir trabajando en ese ejercicio, indudablemente. Pero antes de darle la palabra, digamos, sería bueno escuchar un poco a nuestra directora del núcleo, Mariela, para que nos hable un poco qué es lo que está pasando en Montebello y qué tipo de acciones se han venido adelantando. Claro, hay unas dificultades, pero también se han hecho algunas cosas. Sí, tenía una moción. Sí. Me dan la palabra para complementar lo que dice el compañero, y ya le damos la palabra acá a la compañera. Para todos, buenas tardes para todos y todas. Primero agradecerle a Dios por estar aquí en estos espacios que son muy buenos. Complementar acá con lo que dice el edil. Mi nombre es Eber García, yo soy funcionario de Cali Rural, de apoyo a la gestión, y lo que dice nuestro compañero de Montebello, el honorable edil, es muy cierto. Mira, dentro de todos los corregimientos, ellos sacrifican plata del situado fiscal para meterla a los colegios. Por ejemplo, la Buitrera metió casi 800 millones, Montebello casi 400 millones, y así
ya están La Castilla, todos meten plata en La Paz también ha habido... y dejan de hacer otros proyectos para meterle, porque le juegan a la educación. Ellos le juegan a la educación, todos los comités de planificación, tanto la Junta Administradora, que es el órgano de control dentro de los territorios, y la primera jerarquía también dentro del territorio, es tener en cuenta a todos estos actores de que habla el compañero, porque nosotros tenemos todos los comités de la planificación donde están todas las organizaciones sociales dentro del territorio, ¿sí? Presidida también por la Junta Administradora. Entonces, si ellos hacen un sacrificio, ellos tienen el deber y el derecho de también participar en todos estos talleres, porque ellos conocen la necesidad, porque están dentro de los territorios, conocen la historia del territorio, en qué año se fundaron las escuelas, cómo es la calidad educativa, y por eso para una verdadera pública hay que tener en cuenta a ello. Muchas gracias. Pero aquí hay varios de estos actores que usted me está mencionando, claro, ¿no? El día de hoy. Sí, a ver, quería significar lo siguiente. Nosotros tenemos 3 instituciones educativas en la zona rural, y crean que de cada una de esas 3 instituciones educativas rurales hemos venido haciendo el ejercicio de dialogar internamente, primero internamente con el rector, los profesores, los padres de familia, y seguramente nos hemos encontrado situaciones como las que plantea ahorita el señor, y es que no todos los directivos cumplen su rol con su dinámica, no todos los docentes cumplimos, no todos los padres de familia cumplimos, no todos los estudiantes cumplimos allí, pero en este ejercicio queremos tener realmente esa radiografía para poder construir realmente política, o sea, hacia dónde vamos, primero al interior de las instituciones educativas, y segundo, qué pasa con los entornos de esas instituciones educativas, los entornos de esas instituciones educativas donde muchos de ustedes hacen parte de esas juntas de acción comunal, hacen parte de la junta administradora local, que viven y sienten la problemática educativa. Esas voces son las que nosotros también necesitamos escuchar. O sea, no tendría sentido la construcción de una política si la vamos a construir nosotros aquí, no. Estamos trasladándonos a los territorios, cada vez nos encontramos, por ejemplo, de hoy va a surgir otro grupo que nos dice, mire, es que nosotros estamos constituidos de tal forma, ¿por qué no nos convocan a nosotros o nosotros ayudamos a hacer la convocatoria respectiva en esos territorios? Entonces, digámosle que está en las 2 líneas. ¿Qué pasa al interior de las instituciones educativas? ¿Cómo vamos a fortalecer las instituciones educativas desde su infraestructura, de su dotación, de sus docentes, de sus estudiantes, de sus padres de familia, las especialidades de las instituciones educativas? O sea, nos encontramos con que en las instituciones educativas muchos jóvenes quieren terminar su grado 11, pero se quieren ir, no quieren permanecer allá. Entonces, ¿qué tanto validamos y qué tanto acompañamos nosotros las especialidades que ofrecen las instituciones educativas? Resulta que podemos ofrecerle una especialización allá, una especialidad que sea agroturismo, pero resulta que no tenemos las condiciones ni para lo agro ni para lo turístico donde los muchachos puedan hacer sus prácticas, por colocar un ejemplo. Entonces, hay 2 tendencias de los muchachos, de los jóvenes, decir, bueno, nos quedamos aquí porque mi papá tiene una finca, estoy ejemplarizando así de manera general, y puedo saber que puedo trabajar ahí, pero muchos podrán decir, no queremos quedarnos como mi papá en estos sectores, y más bien deciden venirse por ejemplo, aquí a la institución educativa Santo Tomás, donde hay una oferta de especialidad, entonces prefieren venirse hacia la zona urbana a recibir esas especialidades. Entonces, la invitación que nos estamos haciendo todos los que estamos aquí, los que ustedes nos van a ayudar a convocar, es eso, cómo realmente construimos política, cuáles son esas grandes líneas que podríamos ejercer. Además, todos los organismos y todas las entidades quieren intervenir. Interviene el SALA CBC, interviene el DANMA, interviene la Secretaría de Salud, Participación y Convivencia, Cultura. Todos queremos intervenir desde nuestro lado. Pero no llegamos a la institución educativa y nos encontramos los 5, los 6, los 7, los 8, los 9, los 10 queriendo intervenir en la institución educativa, y en vez de hacer un favor a la institución educativa, causamos traumatismo en la institución educativa, porque a qué horas, con toda esa presión de todos los actores, logramos hacer algo. Entonces, ahí digámosle que está en ese ejercicio. Y en las instituciones educativas donde están renunciando, pues los rectores por su pensión ya, porque quieren
ya irse a descansar, pues hay unos tiempos en que nombrar, deben ser encargados o de los docentes que estaban allí, de los directivos que estaban allí, los coordinadores, mientras surge concurso. Entonces, a veces contamos con que está la posibilidad de una persona que va a reemplazar a la rectora, por ejemplo en el caso de Montebello o en el caso de Pance, también salió la rectora. Entonces, en varias de estas instituciones lo que puede hacerse es un encargo temporal mientras se surte realmente el nombramiento del rector en propiedad. Que tomos el rector en propiedad, pues le da otra validez a la institución. Ahora hay instituciones donde hay excelentes coordinadores que mueven un poquito al rector, o puede que haya un buen rector, pero no tienen unos coordinadores que no le mueven. Guarán es buen rector. Entonces, digámosle que en ese ejercicio hay que capitalizar todas esas acciones, todas esas iniciativas que entonces tengan la plena seguridad que lo que dice el señor no nos incomoda, antes por el contrario nos alegra que situaciones como esas puedan estarse planteadas para que muy en convivencia podamos entrar a solucionar esas situaciones que están planteadas aquí. Entonces esa es la invitación que estamos. ¿Sí? Una pequeña interpretación. Es que yo creo que la Secretaría de Educación, la administración debe, los amigos de Cali Rural, en el caso actual que estamos viendo en Montebello, un rector, sé que porque el mismo secretario me dijo en el consejo que ya había nombrado, llegan al sector y creen que únicamente llegan a cumplir la labor de docencia en la institución y paren de contar. Muchos no están creando, innovando o gestionando. Las culebras salen de ese colegio, que la quedan o la colocan a nosotros los vecinos que han tenido que ir a sacar culebras. Pero hay mucho rector, coordinador y los mismos docentes que no tienen ¿qué organizaciones hay aquí? ¿Cuántas juntas de acción comunal? ¿Qué es la JAL? ¿Para qué es la JAL? ¿Cómo se come? ¿Cómo se digiere? ¿Y cómo la podemos aprovechar? Nosotros, por Constitución, artículo 318, nos delega la misma Constitución y la ley 136 y 2081 ahora del año pasado, que nosotros ejercemos controles políticos. Un funcionario que se ha citado a un control político está obligado a ir un secretario. Haga de cuenta que lo citaron los concejales. Con mayor razón, un rector de un colegio. Pero no busca la integración entre las organizaciones como una JAL o como una JAP, sino van ahí y nosotros desde el ladito, mirando a ver cómo ayudamos a mejorar, pero ni siquiera ponen cuidado, porque la señora que se fue pudo haber sido en su momento excelente, pero uno llega a una decadencia, que ya no innovaba, ya no creaba. El colegio Montebello va a una selva llena de maleza. ¿Usted cree que nosotros estamos contentos? ¿Usted cree que nosotros estamos contentos de ver que la íbamos a buscar y no nos atendía? Damos gracias que salió la ley 2186, donde podemos y tal, tienen que ir por obligación, no, y no van para procuraduría. Que en algunas JAL no la estén haciendo cumplir, es otra cosa, pero en Montebello vamos a empezar. Vamos a dar ejemplo, aquí tenemos una compañera, Edith, que vamos a empezar y vamos a dar la pelea. Aquí no vamos a jugar más, porque a los rectores hay que decirles, y a los profesores, tengan en cuenta la gente que vive en el territorio, que mueve las cosas, mueven la masa, mueven los problemas, porque es que es mala educación. Nosotros somos los que llevamos, profesora, nosotros somos los que llevamos ese costal aquí. Nos ponemos el chaleco de dile y todo el mundo nos para en la calle. Seguridad, salud, recreación. A nosotros son los que nos cogen, nos ametrallan. ¿Qué están haciendo? Están ayudando a robar, es lo que nosotros nos dicen. Porque eso es lo que nosotros recibimos en nuestro territorio.
Entonces yo le pido el favor a usted como coordinadora, con todo el respeto que usted merece, de que hagamos una integración verdadera con los rectores del sector rural. Felicito al rector de Golondrina, excelente, le da uno gusto ir a ese colegio. Le da uno gusto. Más del 50% que atienden de Montevideo, ¿no? ¿Cómo? Más del 50% de la población que... Mi hija estudia en Golondrina. ¿Y por qué me la llevé para Golondrina? Por la mala calidad, porque yo quiero que ella salga bien preparada y vaya a una universidad de bien, que pueda adelantar una carrera. Entonces, mire, yo le pido que es necesario que los rectores, y aquí hay rectores, tengan en cuenta esto, que es que nosotros somos, como decía él, el pulmón. Proyectamos, inyectamos, peleamos con el alcalde, peleamos con el secretario, con quien haya que ir a hacer la gestión. Y nos tienen que atender, gústele o no les guste. Porque la verdad es esa, ¿verdad, compañeros? De buena manera o de mala manera, pero nos escuchan. Entonces yo eso sí les pido el favor que hagamos, porque hay muchas debilidades, muchas falencias. Gracias, profesor.